Buenas noches. Sabemos que la palabra monografía proviene del griego mono, que significa uno, y grapo, que significa estructura. Por tal motivo, mis compañeros Paola Nina, Luis Silva, Ángela Maita, Cintia Ramírez y quien les habla, Dayana Laura, hemos trabajado en equipo para ampliar y traer la mejor información sobre la monografía. ¿Qué es una monografía? La monografía es un documento escrito sistemático y completo de un tema en específico o particular, estudiado, que aborda varios aspectos y ángulos del caso, en profundidad, metodología y en específico. Una monografía es científica cuando habla de temas concernientes a la ciencia. Sus objetivos son exponer casos investigativos sobre un tema elegido, que podría presentar nuevas hipótesis que eliminen o mejoren la investigación. Según Kaufman y Rodríguez, la monografía es un texto de información científica, expositivo, de trama argumentativa, de función predominante, informativa, en el que se estructura de forma analítica y crítica la información recogida en distintas fuentes acerca de un tema determinado. Una vez determinado el tema, se escriben los datos recogidos sobre el tema en cada fuente consolidada, habiendo previamente resumido, analizado y sintetizado y evaluado el tema. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches. Va a continuar mi compañera. ¿Cómo hacer una monografía? La parte principal del proceso tiene como primer número elegir el tema. Debe ser un tema de la cual ya tengamos conocimientos previos, que te interese y que pueda ser relevante. También es recomendable escoger una cuestión de la cual ya haya estudios, pues así podrás basarte en fuentes de confianza. Punto número 2. Delimita el tema. Demasiados datos sin una óptima organización pueden dar resultados farragosos. Define bien la estructura de tu trabajo y toda la información inicial que encuentres. Quédate con los aspectos más relevantes en este artículo sobre los ejemplos de preguntas de investigación. Encontrarás ideas para inspirarte a la hora de escoger y limitar tu tema. Punto número 3. Busca bien la información. Las fuentes primarias son las que brindan información de primera mano, así que son las más interesantes. Haz una recopilación documental de lo que hayas encontrado sobre tu tema. Libros publicados, artículos de revistas, documentales, audiovisuales, etc. Punto número 4. Revisa y elige bien la información. Para hacer una buena criba de información, recaba hacer una crítica extrema de documentación y asegúrate de su veracidad. Haz también una crítica interna para determinar el significado y el valor que esa información tiene para tu monografía. Finalmente, organiza la información escogida y asegúrate de disponer sus datos de clasificación, autor, fecha de publicación, medio de edición, tipo de documento, etc. Punto número 5. Crea un plan de trabajo óptimo. Una vez tengas la información, cataloga el material para acceder a él más rápido cuando lo necesites. Buena forma de hacerlo es según su orden que vayan a aparecer tu trabajo. Por ello, lo mejor será elaborar un primer índice de la monografía que sirva como guión. Segunda parte del proceso es, una vez ya tengas el trabajo creado, habrá llegado el momento de empezar a redactar tu monografía. Para ello te recomendamos que escribas esta estructura. Como punto número 1, la portada, que debe ser conocer el título, el nombre del autor, lugar y fecha de creación de cualquier otro dato necesario. Prólogo, que puede estar elaborado
por el propio autor o por una persona diferente. Introducción explicativa del tema. Sirve para que el lector pueda dar una idea de lo que va a encontrar. Es un buen momento para comentar las razones que te han llevado a elegir dicho tema. Este artículo sobre cómo hacer un... Punto número 4. Índice. Debe indicar las partes de la monografía, incluyendo los diferentes capítulos de su desarrollo, e indicando sus títulos, subtítulos y las páginas en las que comienzan y acaban. Punto número 5. Desarrollo. Es el cuerpo de la monografía donde expones los resultados de la compilación de datos de tu investigación o del análisis sobre el tema. Punto número 6. Conclusión. Aquí es donde lo resumes lo expuesto en el desarrollo. Es una síntesis ordenada del trabajo que no aporta nuevos datos, pero refresca la memoria sobre los puntos fundamentales. Punto número 7. Crítica opcional pero no conveniente. En este apartado se deben exponer los puntos de vista personales del autor, basándose en los datos recabados. Buenas noches, licenciada, compañeros. Bueno, continuando con la exposición, a mí me tocó tipos de monografía. En primer lugar, vamos a dejar en claro que una monografía es una descripción, narración o exposición explicativa sobre una determinada disciplina, en el que se trata de un tema de manera circunscrita. No debemos confundir con una tesis, ni tesina, ni artículo científico. Más específicamente, podemos decir que la monografía es un texto informativo y crítico donde organizan datos sobre un tema, después de revisar diferentes fuentes de información. Los tipos de monografía hay. La monografía de investigación se aborda a un tema nuevo o poco explorado y realiza una exposición profunda. Un ejemplo sobre monografía de investigación es ese tipo de monografía generalmente es aquella que utilizan los estudiantes de nivel superior como pregrado y posgrado, donde los estudiantes hacen comparaciones y aportes sobre un tema. Luego, la monografía de compilación se redacta a una presentación crítica de la bibliografía que hay al respecto. En ella, por más que sea una compilación, debe quedar clara la opinión personal. Un ejemplo de monografía de compilación es analizar y comparar los planteamientos de tres autores, como el de Soto de 1986, de Morales 1987 y Hernández 1996, respecto a la técnica del subrayado. Bueno, el último de los tipos de monografía es el de análisis de experiencia. Es frecuente en carreras universitarias en donde se exige algún tipo de práctica, como su propio nombre lo indica, y consiste en narrar la experiencia de algún contexto particular. Un ejemplo sería, este tipo de monografía es la que realizan estudiantes de carreras, en las cuales hay obligaciones de presentar un informe sobre actividades y experiencias vividas durante el tiempo de la práctica profesional, ¿no? Realizada por estudiantes de educación, informática, contaduría, farmacia y entre otros. Se diferencia del informe de pasantías porque en él exponen casos reales de solución de problemas, de actividades realizadas que no hayan sido planificadas o estén dentro de los objetivos del área. Bueno, va a continuar mi compañera, licenciada. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi persona es Cintia Ramírez Ticona. Voy por la carrera Ciencias de la Educación y por la especialidad de Psicopedagogía. En conclusión, voy a dar abarcado sobre la monografía, ejemplos de la monografía de una investigación. Ya mis compañeros han dado pequeños conceptos de qué es una monografía, tipos de monografía, ejemplos de una monografía y cómo se debe elaborar una monografía. Nos dice como hemos visto el anterior expuesto de mis compañeros, se concluye que la monografía es un texto comunicativo, divulgativo que se sustenta lo teórico. Una investigación científica donde el autor debe convertirse en un experto sobre su tema que va a estudiar, que va a exponer, informa y explica los antecedentes y conocimientos que se poseen sobre la temática de interés que tiene que tener
el expositor y el que va a presentar la monografía. También nos indica que la monografía es un texto académico y productivo de una investigación documental, que se utilizará en el ámbito educativo con la finalidad de dar cuenta sobre el estado de conocimiento de una temática específica, ya que hay varios tipos de monografía y también podemos ver en distintos tipos, en distintos ámbitos, diré. Por ejemplo, ya que nosotros llevamos lo que es psicopedagogía, yo creo que lo vamos a ver más en el ámbito educativo. También hay lo que es en el ámbito social, en el ámbito económico y etcétera. También dice que es su aplicación por parte de la comunidad estudiantil en cualquier